Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo allá en Guadalajara? Muy bien, acá estamos. Hoy no va a estar Sergio, parece ser que no alcanzó a llegar, así que sí podemos hablar de cosas serias. No, acá en Guadalajara acaba de empezar y estamos en la semana de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es un evento que sucede una vez al año, es la feria del libro más grande de habla hispana, una de las más grandes del mundo en general, dicen que la segunda más importante del mundo. Y lo menciono porque, bueno, estamos involucrados en algunos eventos con respecto de la feria, una feria que desde hace 10 años le ha dado mucho énfasis a la ciencia. Por ahí empezó a haber una sección, porque bueno, siendo una feria del libro, la mayoría de los libros que se promueven, que se venden, que se presentan, y de los autores que están por ahí, pues son de literatura, de ficción. Pero hace 10 años que se le da mucha importancia también a la ciencia. Hay un coloquio de astronomía que me parece que llega a 10 años en esta edición, coloquio de biodiversidad. Este año en el cartel hay muchos eventos relacionados, eventos me refiero a mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros relacionados con inteligencia artificial y sus implicaciones socioculturales. Así que yo creo que eso va a ser muy interesante. Por ahí vamos a estar tratando de cachar algunas de las pues de lo que, de las pláticas y de la conversación, de los contextos que traigan los autores que vienen de fuera, los compartiremos por aquí. Van a estar muchos de nuestros amigos los Sapiens que nos han acompañado en otros episodios, los trataremos de saludar, tienen algunas presentaciones de libros, algunas conferencias por ahí. Me invitaron a ser parte de una mesa redonda sobre creación de podcast de ciencia, ya lo verán quienes nos siguen en las redes sociales, ahí lo vamos a postear, incluso va a estar en vivo. Pues bueno, va a haber muchas cosas. Oye Víctor, pero Dime. yo creo que sí vale la pena presumir a la FIL siendo nuestra casa la Universidad de Guadalajara, porque sí, es la segunda feria más grande, la segunda feria de libro más grande del mundo, atrasito de la de Frankfurt, pero la de Frankfurt solo es la más grande por el número de casas de Editoriales. editoriales que están representadas o que asisten, pero no es para nada como lo que sucede en la FIL de la UDG, porque acá tenemos conciertos, tenemos, Ujú. ya dijiste, los coloquios de ciencia, pero también hay coloquios de humanidades, de arte, invitan a autores a dar charlas, así que sí, si no se han dado la vuelta, vayan, vale la pena muchísimo, y sobre todo el área internacional, que vienen editoriales muy chidas, argentinas, que traen cómics padres. En años pasados yo me compré un cómic de Rosa Luxemburgo, me compré, sí, sí, así que vale totalmente la pena. Sí, esa área internacional tiene, digamos que se ponen los stands de diferentes naciones y pues están prácticamente todas las naciones latinoamericanas y muchos otros países del mundo. Sí, es importante destacar que es una feria a donde mucha gente va, es todo un espectáculo, digamos, es la actividad cultural más importante de nuestra región, sin duda. Son 9 días, de un sábado hasta el próximo domingo, 9 días en los que, además del negocio editorial, que también es una de las partes más importantes y es en la que es el segundo lugar del mundo, que es los profesionales haciendo amarres, nexos para próximas publicaciones, es donde se compran y se venden derechos de los próximos libros que se van a publicar y donde se marca gran parte de la política editorial en habla hispana. Pero aparte de eso, que son 3 días, me parece que dentro de la feria, pues sí, hay actividades culturales, hay conferencias todo el día, hay presentaciones. Es en el momento en el que la gente, pues, si quiere, puede acercarse a su autor favorito que está presentando su libro, buscar un autógrafo, ese tipo de cosas. Los pasillos de la FIL, porque todas las editoriales ponen sus stands llenos de gente. Me parece que la última feria antes de la pandemia tuvo 800,000 personas del público registrado que Oh. asistió a la feria. Es decir, casi 100,000 personas en promedio al día visitan la feria. Entonces, este 2023, sin duda, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara va a tener otra vez los pasillos así de llenos como anteriormente se llevaban a cabo. Si eres de Guadalajara o de la zona cercana, seguramente conoces a la FIL, así le decimos los tapatíos,
los de Guadalajara, la Feria del Libro, y todos los que conocemos la Feria del Libro, pues sabemos que es un evento al que hay que ir. Casi todos van, aunque sea un día en la semana, aunque no compres libros, para dar una vuelta por lo menos, que sí hay muy buenas oportunidades, las editoriales traen sus libros en físico que pudieran no ser tan fáciles de encontrar, pero algo de destacar también es el hecho de que la Feria Internacional del Libro siempre tiene un invitado especial de honor, que normalmente es un país, o en ocasiones es una congregación de países o una región dentro de un país, es diferente cada año, pero este año el invitado especial de honor es la Unión Europea, todos los países que integran la Unión Europea. Entonces, si cuando viene un país mandan lo mejor de su política editorial, de sus libros, de su producción y también algunos eventos culturales, ahora imagínate cuántos va a haber si son varios países de Europa los que están participando. Es decir, va a haber cine de lo más nuevo del cine europeo, va a haber muchísimas presentaciones de libros, músicos, un, autores. un cartel cultural muy interesante que tiene la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y entre este cartel decía que hay un énfasis también en lo que es ciencia. Hay muchas presentaciones de libros, autores, se le da mucha importancia a la producción científica y el advenimiento tecnológico contemporáneo y sus implicaciones socioculturales dentro de la Feria Internacional del Libro. ¿Y cómo no habría de ser si es un evento cultural y la ciencia también es cultura? Cada vez tiene el avance tecnológico o los descubrimientos científicos o el énfasis que la ciencia da a ciertos temas, tiene implicaciones que ya no son a largo plazo, son implicaciones también inmediatas en la cultura. Y esto nos lleva al tema que queremos platicar hoy con respecto a la posición de la ciencia en la cultura, la posición sociocultural de la ciencia en la cultura de los sapiens, porque en este podcast hablamos de ciencia muchas veces en el término de el método, la manera en la que ponemos a prueba nuestras ideas contra la realidad para encontrar resultados y seguir avanzando y resolver preguntas. Eso es la ciencia desde el punto de vista de como método. Pero la ciencia también es todo lo que hace la ciencia, todos los que se involucran en la ciencia, los científicos, las instituciones, la producción científica misma, es decir, el conocimiento, los libros, lo que se publica, también es ciencia. Cuando decimos ciencia, decimos varias cosas a la vez. Hay varias maneras de describir qué es la ciencia. Pero la ciencia como institución humana tiene explicaciones socioculturales y esas, aunque a veces queremos verla idealmente como una empresa humana, como algo para todos, para el bien de todos los sapiens, que idealmente, pues se oye muy bien, pero es una empresa humana y como cualquier asunto humano, está sujeto a las agendas humanas y a todos los probables problemas que puede haber entre humanos. Esto se nota mucho cuando hay problemas como problemas entre regiones, entre países, entre visiones del mundo, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos como los que lamentablemente siempre hay y que en algunas ocasiones arrecian o los vemos que se ponen más graves. Pero la ciencia o la historia de la ciencia y de la tecnología está llena de capítulos en la historia, en la historia humana que nos pueden dar una idea de cómo, a pesar de que idealmente la vemos como una empresa humana, también tiene sus tintes y sus connotaciones políticas que se han dado en el camino. Así que la pregunta es, Maritza, ¿es neutral la ciencia y por qué no? Bueno, es una de esas preguntas tuyas de por qué no, que la respuesta, que la pregunta ya da la propia respuesta. Y me gusta. No es, digo, de entrada podemos decir que no, porque ni la ciencia, ni la tecnología, ni la medicina, que van a ser temas de los que vamos a hablar en este capítulo, se desarrollan en el vacío. No, ninguna de estas prácticas ocurren ni aparecen en el vacío, sino que aparecen en contextos socioculturales específicos en que los valores y los objetivos de quienes desarrollan estas prácticas y tecnologías y estos instrumentos están, digamos, tejidos
en el propio funcionamiento del instrumento o en el desarrollo de la práctica, ¿no? Entonces, no es no es un problema simple porque hay que tener consideraciones éticas, sociales y filosóficas, pero sí, digamos, desde la historia de la ciencia y la tecnología, creo que lo que queda claro es que la ciencia y la tecnología y la medicina no son, digamos, objetivas siempre ni neutrales. Aquí siento que los físicos y los médicos como que brincarían, si hubiera aquí en este cuarto físicos y médicos brincarían y me agarrarían del cuello y dirían, ¿qué estás diciendo? Pero recordemos que puede haber muchos sesgos em, y que si intentamos comprender el mundo natural mediante la ciencia, o intentamos desarrollar instrumentos para comprenderlo o para manejarlo, pues siempre puede haber sesgos en la formulación de preguntas porque están cargadas de nuestra subjetividad. Puede haber sesgos en la interpretación de resultados o puede haber sesgos en la financiación o en la si hay intereses políticos de por medio, ¿no? Así que yo creo que por ahí podemos empezar a pensarle un poco. Sí, de acuerdo. Me gusta mucho cómo lo pones, que desde la formulación de preguntas, la interpretación de resultados y el financiamiento, que la ciencia lo requiere, y el que decide a dónde va el dinero también tiene gran parte de la decisión de a dónde va la ciencia, porque ¿no? Ocurre en el vacío y tiene connotaciones de poder. El conocimiento es poder, tiene connotaciones de hacia dónde queremos dirigir la empresa científica y los esfuerzos, por ejemplo, de una nación, que son los que deciden. Prácticamente ninguna investigación científica grande puede subsistir si no fuera por recursos públicos que tienen que ser decididos por un gobierno, y esos gobiernos también van cambiando. Así que claro que sí están involucradas diferentes visiones del mundo y visiones del poder y visiones de qué se quiere hacer hacia el futuro y quiénes queremos ser los que lo hagamos en la ciencia. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece que es hasta romántico de cómo debería de ser que a donde la evidencia nos apunte, pero que también tiene que ver quién lo dice. O sea, además de la pregunta, la respuesta y el financiamiento, como bien planteas, Maritza, también importa mucho de dónde venga, quién lo está diciendo. Y esto es un ejemplo que sucedió hace más de 100 años y siempre lo citamos, pero pues porque es el arquetipo del científico y de la gran idea que cambió el mundo, a Albert Einstein. Estamos hablando de 1919, tiempo de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania e Inglaterra pues estaban encontrados, y un alemán, Albert Einstein, que además lo veían como fuereño, como que no era parte de la institución científica importante del momento, que era la Royal Society de Inglaterra, propuso una nueva manera de interpretar la gravedad, de interpretar las grandes fuerzas de la naturaleza. Y esta era una idea que vendría a sustituir, al menos en parte, en el término de nuevos paradigmas, vendría a sustituir la idea anterior, que era de Isaac Newton, ni más ni menos, el más inglés de los ingleses, el que está enterrado en la abadía de Westminster, junto a Charles Darwin, al lado de Stephen Hawking, en donde coronaron al rey Carlos hace unos meses. Es decir, lo más inglés de lo inglés, analizado en la Royal Society de lo más inglés de los ingleses también, defendiendo la idea de Isaac Newton, pero esta nueva idea, traída por un alemán, el contrario, el que acababa de ser el enemigo en tiempos de entreguerras, el que acababa de ser el contrario, bueno, el país acaba de ser el contrario, no Albert Einstein, pero esta nueva idea del alemán parecía que resolvía mejor las ecuaciones y los problemas que la idea anterior. Esto no significa que las ideas o la mecánica newtoniana no, ya no funcionara o fuera a dejar de funcionar. No, lo que pasa es que para el tiempo en el que la propuso Isaac Newton no se sabía que iba a tener otros problemas más detallados que tenían que ver con cosas que en el siglo XX se estaban empezando a investigar. La mecánica newtoniana todavía sigue resolviendo cualquier cosa de aquí del mundo cercano, la parábola de una bala, cómo debe de volar un avión, todo eso sigue usándose la mecánica newtoniana, pero Albert Einstein estaba encontrando que a ciertas situaciones más extremas, sobre todo dos, grandes masas o grandes velocidades, masas como la del Sol o velocidades cercanas a la velocidad de la luz,
En esos dos casos, la mecánica newtoniana ya no funcionaba o tenía errores y propuso una predicción. Y esto es lo padre de la ciencia. Lo que a mí me parece muy interesante es que puede y debe proponer predicciones para encontrar con evidencia a ver si esa idea tiene o no sustento. Y la predicción fue específicamente que según la teoría de la relatividad, el Sol debería de provocar por su gran masa una curvatura en el tiempo-espacio suficiente como para provocar lo que llamamos lente gravitacional, es decir, que la luz se tuerza, cambie de posición aparente una estrella atrás del Sol. Eso no se puede ver normalmente porque el Sol brilla mucho, así que no lo puedes ver, pero en el caso de un eclipse sí podemos verlo. Así que hubo un día que hubo un eclipse y durante ese eclipse se tomaron fotografías en 3 diferentes lugares del mundo. Después esas fotografías se revelaron, se trajeron de vuelta a la Royal Society. Todos estos experimentos fueron impulsados mucho por dos ingleses específicamente que querían pues saber si esto iba a ser la próxima manera de explicar el universo, sobre todo Arthur Stanley Eddington, Sir Eddington, eh, impulsó que se hicieran estas tomas de fotografías en 3 diferentes lugares del mundo. En uno de ellos estaba nublado, no sirvieron, pero 2 sí servían. Se revelaron las fotografías, se pueden ver todavía ahí los negativos, se revelaron transparente en frente de muchas personas y resultó que las predicciones del alemán Hegel eran reales. La teoría de la relatividad, a partir de ese momento, se empezó a considerar una nueva explicación para ciertos casos en el universo, a pesar de que viniera de un alemán y estábamos en Inglaterra. Sí, justo. Creo que ejemplos como este que mencionas, a ver, sobran pues en la historia de la ciencia, ¿no? De cómo no podemos pensar que la ciencia es neutral ni objetiva porque no se desarrolla en el vacío, sino que tenemos que tener en cuenta el contexto geopolítico y social, ¿no? Sí, claro, aparte el tiempo, y esto estamos hablando del contexto político y luego también el económico. El tiempo que vivimos hoy hay un encuentro entre diferentes partes del mundo y en lo económico ahora es también geopolítico. Entonces, digamos que son diferentes maneras de percibir el clima humano, el político, el económico, el social, y todos esos, ese clima humano que se está dando influye en cómo se hace, hacia dónde se lleva, cómo se interpreta, cómo se financia y quién puede aprovechar mejor la ciencia y su derivado, que es la tecnología. Pero a ver, platícanos algunos ejemplos que tenías por ahí también, Maritza, acerca de eso, de momentos en la historia que nos muestra cómo estos sesgos son relevantes. Bueno, me estaba riendo para quienes nos ven, porque es muy afortunado que hables de la atmósfera para hablar del primer libro que les quiero recomendar, que se llama Merchants of Doubt, que es Ah, sí, los mercaderes de la duda. Mercaderes de la Sí, Duda, ¿no? sí, sí, sí. Cómo un puñado de científicos oscurecieron la verdad sobre temas desde el humo del tabaco hasta el calentamiento global, que son temas atmosféricos, ¿no? Y esta historiadora de la ciencia, Naomi Oreskes, junto con Eric Conway, escribieron este libro de no ficción sobre las controversias sobre temas como el tabaco, la lluvia ácida, el DDT y el rol que juegan en la creación o en la, digamos, diseminación de dudas. Ciertos científicos que están apoyados por corporaciones privadas, ¿no? Entonces, que ahí está la mano del mercado metiendo voces financiadas por ellos en debates científicos para, digamos, en beneficio de esas corporaciones privadas. Pero bueno, esa es como la primera recomendación bibliográfica. Hablando Sí. como ya de ejemplos, ese libro es bien chido, pero ya hablando como de ejemplos eh, entre los miles que hay, pero que uno que a mí me parece súper interesante y siento que estoy hablando mucho de este libro últimamente, es un libro que se llama Revolucionarios Cibernéticos, no sé si lo has escuchado. Se No, llama, en inglés lo publicó el MIT, se llama Cybernetic Revolutionaries de Eden Medina y cuenta la historia de un proyecto que se llamó CiberSyn. Cibersyn
fue un proyecto implementado en Chile durante la presidencia de Salvador Allende con el objetivo de desarrollar una red como un sistema de procesamiento de datos en tiempo real para facilitar la planeación económica y la toma de decisiones respecto a las empresas estatizadas o que estaban en manos del gobierno. Entonces, Salvador Allende en los 70 en Chile comienza a implementar una serie de reformas como para llevar a cabo, para llevar a Chile al socialismo, ¿no? Mm. Pero lo que pasa o lo que propone uno de los miembros de su gobierno es meter este sistema cibernético. Y para ello le hablan ni más ni menos a Stafford Beer, que era como es considerado como el padre de este sistema, y le invitan a que desarrolle un sistema cibernético para controlar en tiempo real estas empresas, que en realidad solo era con Telex, lo que se conocía como Telex, pero este sistema, digamos, si bien se había desarrollado en otro espacio, al traerse a Chile en el gobierno de Salvador Allende, pues se busca que sea congruente con las políticas del gobierno chileno. Entonces, buscan que que el sistema ayude a incrementar el rol de los trabajadores en la toma de decisiones, de manera que el proyecto no es neutro, sino que busca y tiene como engranado en su funcionamiento em, esta idea de incorporar los valores de democratización del poder em, que traía consigo el gobierno, el proyecto de Salvador Allende, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, un sistema que trabaja con transmisión de información en tiempo real, pues bueno, a lo mejor si existiera en el vacío sería neutral, pero no existe en el vacío, sino que se trae y se implementa en un contexto sociopolítico específico. Si se hubiera eso implementado en Estados Unidos, tendría resultados completamente diferentes, ¿no? Sí, esto de que no se puede hacer en el vacío, es que son humanos los que toman decisiones, son humanos los que lo van a operar, los que van a decidir cuál investigación recibe el subsidio, cuál no. Es imposible ser 100% objetivo. Y no nomás en la ciencia, es lo mismo en muchas otras actividades humanas. Me vino a la mente, no sé por qué, pero el cine tampoco puede ser, el cine documental tampoco puede ser 100% objetivo, porque a final de cuentas, por mucho que sea realidad lo que se está mostrando, el autor decidió qué historia contar. Es algo parecido a lo que pasa en la ciencia. A final de cuentas, alguien decidió qué quiere investigar y para dónde lo quiere llevar, qué quiere encontrar y cómo lo va a interpretar. Otro Pero no ejemplo, solo Maritza. no solo en Ajá. la ciencia, ¿no? Porque igual es que para hablar de conocimiento lo tenemos como en estas parcelas de ciencia, tecnología y medicina, que sí que son prácticas diferentes, pero bueno, si hablamos de la medicina, siento que el ejemplo eh, bueno, que a mí me gustaría compartir ahora, porque neta que me detuvo y me quedé así de qué, con la boca abierta, fue el estudio de Tuskegee. No sé si lo has escuchado, Víctor. No lo he escuchado. Resulta que esta es la historia de un experimento, un estudio que se llevó a cabo desde 1932 a 1972, o sea, bastantes décadas, que es famoso por ser no tener ningún lineamiento ético. Resulta que al servicio público de Estados Unidos, junto con esta Universidad de Tuskegee, se les ocurre que quieren hacer un estudio para analizar los efectos de la sífilis cuando se deja sin tratar médicamente. Entonces, lo que se les ocurrió fue ir a esta zona de Tuskegee y tratar, o bueno, digamos, lograr que 600 hombres afroamericanos eh, se inscribieran al estudio. Pero cómo lo hicieron es el problema, digamos, está genial la idea, ¿no? Como de avanzar el conocimiento médico. Pero ¿qué sucedió?
les dijeron que les iban a tratar algo que en la zona se llamaba bad blood o mala sangre, y era un término como paraguas para hablar de problemas que iban desde la fatiga hasta la anemia. Entonces, realmente muchas cosas podían caber en esta llamada enfermedad de sangre mala o mala sangre. Lo que hicieron los médicos fue que les prometieron a estos hombres tratamiento médico en caso de que descubrieran que tenían alguna enfermedad. Y resulta que 2/3 de los hombres fueron confirmados como con sífilis. Sin embargo, a ninguno se le informó y ninguno realmente recibió tratamiento. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que en efecto el Servicio Médico Público de Estados Unidos pudo estudiar los efectos de la sífilis que se deja sin tratamiento, pero llevó a cabo este estudio primero sin informar a los participantes, segundo sin su consentimiento y tercero lo hizo con una comunidad históricamente marginalizada, ¿no? Entonces es como digamos, para el año 1940, para mediados de los 40, ya se había popularizado el uso de la penicilina. Les pudieron haber dado, en efecto, como tratamiento médico, pero no lo hicieron porque ni siquiera les informaron desde el inicio que sí tenían sífilis. Entonces, ahí está la pregunta, como hasta qué punto es válido emplear como todos los medios necesarios para llegar al conocimiento científico y médico y al avance tecnológico, ¿no? Y entonces ahí encontraron, o sea, hicieron un filtro para encontrar quienes tenían la enfermedad, específicamente entre la comunidad afroamericana, históricamente con tantos problemas, ¿cómo lo dijiste tú? Una sociedad Marginalizada. marginalizada por siglos, y con ellos escogieron buscar quienes tenían y dejarlos sin tratamiento, de hecho, dándoles Ujú. un placebo, que significa, hasta pensaban que le estaban dando tratamiento, dejarlos a ver hasta dónde llegaba para saber hasta dónde llegaba. Entonces, ahí hay cuestiones éticas y, bueno, a mí también me impresiona, no lo había oído este caso, Maritza, y Ujú. seguramente hay muchísimos casos similares en la historia. Aquí traemos a colación algunos de los que han sucedido. Otra vez la tos. Algunos de los que han sucedido, y me imagino que seguirán sucediendo, que el mero hecho de traerlo aquí a la conversación de nosotros es una manera de, bueno, ponerle, subrayar que esto es también algo que sucede, que importa, que la ciencia, así, la ciencia y la tecnología, pues no son neutras, no pueden ser neutras porque son actividades humanas que se dan en contextos históricos, sociales, culturales, económicos, con conflictos que existen y que están de fondo, que son como la temperatura del momento o el clima del momento también influyen. Ahora que hay conflictos importantes en el mundo, tanto en la zona de Medio Oriente como entre el bloque ruso y Occidente, también tienen implicaciones, las implicaciones de la guerra comercial que le llaman, que no es exactamente una guerra abierta y que solamente hay presiones, pero que existe entre China y Norteamérica. Todo eso va a tener implicaciones para saber qué o para destinar los recursos a qué tipo de investigaciones. Ahora, ya nomás como para cerrar, Marita, si estás de acuerdo, a mí me gustaría como imaginar un poquito hacia adelante, que siempre especular es difícil porque no se puede adivinar el futuro, pero si sabemos que así es, pues cuáles serán algunas de las investigaciones de punta interesantes que se van a dar en los próximos años, en las cuales deberíamos de poner atención cómo se está impulsando, cómo se está interpretando y en cuáles pudiera haber ese tipo de sesgos importantes. A mí, para empezar, se me ocurre la modificación genética, o ya hemos hablado de ella aquí, pues, pero no nomás la modificación genética, sino toda la bioingeniería en general, el hecho de que se puede, o que ya tenemos la capacidad de modificar organismos, desde microorganismos, un virus, una bacteria, una levadura, un organismo unicelular, para que provoquen cosas que están medidas por nosotros,
pero también se puede modificar plantas, animales y hasta seres humanos. Supongo que muchas de las preocupaciones éticas que hay alrededor de la capacidad de modificación genética tienen que ver con eso. ¿Para qué se va a usar? ¿Y quién lo va a aprovechar? Más que el hecho del el miedo de que el Frankenstein, de hecho hay toda una denominación, ciencia Frankenstein, ¿no? O Frankenstein Science. Más que el hecho de que nos vaya a pasar algo que se nos salga de control, que puede suceder, pero normalmente lo que tenemos que tener cuidado es que no vaya a ser que se lleguen a crear herramientas por las cuales unos puedan aprovecharse de otros. Yo le pondría mucha atención a específicamente esto de la bioingeniería, porque, pues bueno, son nuevas capacidades que tienen que ver con la vida misma. Sí, igual yo, digamos, estoy a la expectativa de qué va a pasar con las ciencias ambientales y el cambio climático, porque, digamos, no podemos hacer compartimientos de la atmósfera, ¿no? Digamos, es algo que es común, así que, digamos, mm, ahí se necesita desarrollar realmente una ciencia de cooperación internacional. Me parece que ahí sí no hay de otra, no hay como que para tomar decisiones no pueden ir 30 países para acá y otros 30 para el otro lado. Lo mismo con la exploración espacial. Si vamos a hablar de minería espacial, pues realmente tendríamos que considerar asuntos como quién puede capitalizar de esta minería espacial, qué sucede si estamos contaminando como otros cuerpos celestes, contaminando entre comillas, ¿no? Con llevando nuestros microbios y bichos para allá. Entonces, lo que también siempre platicamos sobre la inteligencia artificial, así que, no sé, son muchísimos temas que nos hacen pensar que detrás de los desarrollos tecnológicos y de esta idea de los descubrimientos científicos hay gente, y pongo entre comillas lo de descubrimientos científicos, porque creo que entre la comunidad de científicos, yo por ejemplo hablo con físicos, ellos tienen muy como dentro de su corazoncito la idea de que la ciencia se descubre, el conocimiento se descubre, como literalmente, como si uno le quitara un velo a algo, como si le quitaras algo que lo está cubriendo. Sin embargo, creo que se les olvida que quienes desarrollan las fórmulas para entender eso que nos interesa son ellos mismos, son humanos, son las personas. Y ya dijimos que para formular preguntas y para interpretar resultados siempre está un grado de subjetividad que no se puede eliminar y que más bien esas fórmulas y esas preguntas pues son como consensos a los que hemos llegado, ¿no? Los números es un lenguaje en que ¿cómo explicar? Llegamos a un consenso sobre que uno significa uno, pero no es que el uno exista en el vacío, ¿no? No es que el número uno exista en el vacío. Así que sí, estemos atentos a qué va a pasar con las implicaciones éticas y filosóficas de la ciencia y también como los científicos en la práctica cotidiana los invitamos a pensar cómo está impactando mi subjetividad en mi práctica científica. Sí, es lo más coherente es tomarlo en cuenta como que existe y tratarlo de eh, poner bajo control, ¿será? O sea, como el científico tiene que aceptar que no es el conocimiento que se va a descubrir con un velo gracias a la herramienta solamente lo que está sucediendo. Hay implicaciones con por qué hiciste esa pregunta y cómo interpretas esos resultados y por encima de todo, ¿por qué convenciste a que apoyaran esa investigación? Siempre hay personas ahí tomando esas decisiones y esas personas tienen agenda, tienen mundo, tienen ideas preconcebidas, están dentro de un sistema, tanto el sistema de su universidad o el sistema de la institución científica que los apoya, como también como el sistema de la nación, la visión del mundo de donde se inscribe esa nación. Todo eso tiene algo que ver. Entonces, pues no seamos ingenuos en creer que la ciencia es aquel ideal que quisiera bien que lo tengamos como ideal, como la utopía a la que nunca se alcanza, pero sirve para apuntarnos, que es, como decía Galeano, Eduardo Galeano, sirve para caminar, aunque nunca vayas a llegar, sirve para dirigirnos hacia allá, porque aunque veamos
a la ciencia idealmente como el esfuerzo humano para beneficio de todos los sapiens, hay momentos en la historia que nos muestran, nos comprueban, nos asignan ahí, nos dan la evidencia y nos dan idea de cómo cualquier cosa que se haga en la ciencia y la tecnología y en el arte y en la literatura lleva toda la carga de parte de quien la hace. Entonces, la ciencia no es ajena. La ciencia y la tecnología, como cualquier empresa humana, responde a las agendas, a los intereses específicos de quienes la ejercen y de quien la aprovecha. Pues bueno, Maritza, ahí le dejamos por hoy. A ver qué le parece a Sergio todo lo que platicamos hoy, a ver si no pone el grito en el cielo. Y si tiene intención de debatirlo, lo hacemos en el próximo episodio, donde ya estará él por aquí. Ya sabemos que podrá tener algún comentario, o a lo mejor se lo agrega ahora que esté editando este audio. Bueno, Maritza, pues muchas gracias, saludos hasta Alemania, un abrazo fuerte. Parece ser que ya es de noche por allá, acá todavía estamos de día, parece que hace frío por allá, aquí apenas está terminando el calor. Estamos, como decíamos, en la Feria Internacional del Libro, ya les platicaremos y les compartiremos algunas de las cosas que nos encontremos por allá, los amigos con los que platiquemos por allá. Y bueno, pues recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Cosas de Sapiens. Estamos en todas las plataformas también de podcast y en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.